Bueno, hola, ¿cómo están? Me alegra mucho saludarlos por aquí nuevamente en una nueva colaboración. Y lo prometido es deuda. Yo les dije, me comprometo a seguir buscando profesionales hombres que trabajen estos temas de familias, de crianza, de infancia, adolescencia. Y sé que han pasado casi ya 8 años. Y algunos dirán, Gina, esa promesa quedó en el aire, preferiste solo trabajar con profesionales mujeres. Y no fue así, en realidad sí estuve buscando y quiero iniciar por acá este espacio y es que deben saber que yo cuido mucho a las personas que invito acá porque en realidad quiero que sean personas que puedan aportarles una mirada actualizada desde esos buenos tratos, que es lo que ustedes saben, que yo acá les comparto. Y por eso no habíamos tenido la oportunidad hasta ahora, pero siento que la espera vale toda la pena y estoy muy feliz porque sé que van a aprovechar mucho este espacio que vamos a hacer más adelante esta persona. Y es de un tema que normalmente, digamos, yo les he hablado un poco, digamos, de forma suelta, y es lo que, digamos, llaman cuando tenemos esos hijos o esas hijas, llaman mucho ese síndrome de la niña buena, ¿no? Entonces, indagando un poco, porque esto me lo preguntó hace un tiempo una familia, me puse a buscar y encontré que lo enfocan solo en niñas. Pero algo que me llamó la atención y quiero abrir este espacio con eso y es que eh, describen que son obedientes, complacientes, perfectas, que pues saben que aquí yo les he compartido mucho que pues la perfección no es nada, no hay nada más alejado de la realidad que la perfección. Y leyendo mucho de ese tema me di cuenta, venga, es que en realidad esto no le pasa solo a las niñas, le pasa también a muchos niños, ¿no? ¿Cuántas veces hemos querido tener hijos que hagan todo lo que les digamos? ¿O cuántas veces hemos querido hijos que sean perfectos, entre comillas, que no cometan ningún error, ¿no? O hijos que obedezcan. ¿No? Es decir, ese síndrome, vamos a llamarlo ese síndrome de los niños buenos, porque me he dado cuenta que no solo le atañe o tiene que ver con las niñas, sino también con los niños, una expectativa que tenemos como adultos de ese comportamiento. Y yo, digamos, les he dicho mucho que el comportamiento es la superficie, pero hay que mirar de fondo qué otras capas hay debajo de eso, ¿no? Eh, y pues no siendo más, digamos que quiero que aprovechemos al máximo a nuestro invitado de hoy. Les tengo a alguien muy especial y es Carlos Santiago Cano. Es profesional en desarrollo familiar, tiene un magíster en este tema de terapia familiar, es conferencista internacional y se ha especializado en temas de terapia familiar y trabajo social y digamos la parte que a mí me encanta es papá de 5, entonces voy a dejar que él se presente con ustedes para que lo conozcan y sepan por qué va a estar con nosotros hoy. Entonces, Carlos, pues nuevamente gracias por estar acá. Me pone muy feliz que seas el primer profesional hombre que esté acá y más con ese perfil tan lindo. Cuéntanos un poquito, digamos, de ti y por qué vas a hablarnos tú hoy de este tema, Carlos. Gina, muchas gracias a ti por la invitación, pues yo me siento muy honrado de ser el pionero aquí como en representación de los profesionales hombres, que sé que hay muchos que estamos dedicados a cada vez a divulgar más estas teorías, estas visiones desde lo masculino, porque hace mucha falta. De hecho, pues te cuento que poco a poco me he ido como metiendo más en esos temas de la crianza, no solo pues por mi experiencia como papá y porque mi esposa me lo ha permitido y me lo ha exigido de alguna manera, sino porque cada vez veo la necesidad de que nosotros los hombres estemos implicados verdaderamente, de manera muy consciente y con mucha formación en todo lo que ocurre en el ámbito familiar. Y ese tema del que vamos a hablar hoy concretamente, pues es un tema que reclama a gritos la presencia de una autoridad masculina, ¿sí? Una autoridad desde el punto de vista, pues, masculino, como me gusta a mí pues, llamarlo, de ese modo masculino de amar, entendiendo la autoridad también pues como uno de esos rasgos y esas notas que tiene el afecto de la familia. Entonces ya llevo muchos años pues trabajando en la terapia familiar. En los últimos 7, 8 años he estado más involucrado en el ámbito educativo,
soy directivo pues en una red de colegios aquí en Colombia, y eso pues me ha puesto en sintonía con las necesidades educativas de muchas familias y de muchos profesores, de muchos colegios de nuestra red, que encuentran cada vez más la necesidad de llegar a tiempo y de manera muy idónea pues en temas de formación, porque obviamente los desafíos que nos trae hoy el mundo moderno, pues a quienes queremos formar familia, pues son importantes, ¿sí? Entonces fui viendo la necesidad de meterme en esos temas de formación, pues mi formación pues profesional, universitaria y de posgrados, pues siempre ha estado orientada al tema de la familia, de la crianza, pero ahora pues que estoy metido más de lleno en el ámbito educativo, como te lo comentaba, pues he visto más esa excusa para estar muy a la vanguardia pues de todo lo que va pasando con las redes sociales, con la participación del hombre en la crianza, con la cantidad de fenómenos y de situaciones, de circunstancias que van marcando la familia actual, porque también hay muchos cambios que creo que conviene mencionar, y qué bueno, de verdad, que existan espacios como este, Gina, pues que tú lideras, para hacer una respuesta siempre oportuna a las necesidades que tenemos nosotros los papás. Sí, pues nuevamente gracias por estar acá, nos encanta y sé que a muchos les va a encantar esto, que tú seas el pionero, precisamente por lo que nos acabas de compartir. Y cuéntanos entonces, para, digamos, iniciar, ¿cuál sientes que es la expectativa que se tiene de esos hijos complacientes, de esos hijos obedientes, de esos hijos perfectos que supuestamente a veces equivocadamente creemos uno de adulto que eso hace que se formen esos niños buenos? ¿Por qué cuando estamos criando a esos hijos se tiene tantas expectativas para que esos niños sean niños buenos? ¿Qué sientes tú que puede haber detrás Sí. de Carlos, que has No, notado? pues mira, yo creo que hay mucha tela para cortar en este tema que acabas de mencionar, y que ha sido pues como el motivo de la invitación que me hace, Gina. Y es que nosotros como papás, en nuestra paternidad vemos la oportunidad de quizás poner un poco la balanza a favor de nuestra historia. Es decir, como papás muchas veces estamos dedicados a cambiar la historia que tuvimos como hijos, ¿sí? Inevitablemente, eso es algo, pues es ese pasadizo obligado, como llaman algunos, de lo que fue nuestra formación de niños, nuestra experiencia de crecimiento, de crianza como hijos. Muchas veces la mayor cantidad del tiempo que estamos ejerciendo nuestra paternidad se orienta y se gasta, digamos, esa energía en tratar de cambiar las cosas, en tratar de reescribir una historia, pues que como niños pues siempre vamos a recordar, porque siempre somos, o sea, seguimos siendo niños. Cuando nosotros regañamos a un hijo, cuando nosotros nos enfrentamos a una situación concreta con alguno de nuestros hijos, pues lo que estamos haciendo es encontrar un espejo en él o en ella, donde pues queremos hacer las cosas de la mejor manera. Y pues ahí viene el tema de la lealtad, ¿cierto? Y es la lealtad que tenemos con nuestros papás por querer hacer las cosas bien. No es tan simple como decir, bueno, a la suegra o a los papás hay que tenerlos al margen de la historia familiar. Eso no es tan sencillo, porque es imposible, ¿sí? Ellos están ahí, son esa voz que está aquí en nuestra conciencia, diciéndonos cómo deberían ser las cosas, recordándonos en qué cosas nos estamos equivocando. Y eso puede ser una voz interior muy bella y muy motivante, inspiradora, pero a veces también es dolorosa, y a veces nos recuerda las muchas veces en las que nosotros pasamos malos momentos como niños, luego como adolescentes y ahora pues como padres, ¿cierto? Entonces partamos de esa base. Los hijos cargan un peso enorme, y es el peso de nuestras expectativas como papás y como adultos que fueron niños y que quieren cambiar la historia también. Entonces, todas estas conversaciones son valiosísimas, Gina, y de verdad, nuevamente, pues felicitaciones por abordar esos temas, porque son el primer paso para uno empezar a tomar conciencia ya de uno como papá, ¿sí? Pero claro, mi historia como papá tiene una antesala, una base sobre la que se forma todo esto. Por eso el enfoque de la teoría del apego, o de esas historias del apego, son tan valiosas tenerlas en cuenta ahora, porque es el recorrido que nosotros hemos tenido que
llevar o que, sí, valga la redundancia, pues recorrer o transitar, pues para poder estar donde estamos de la manera en la que queremos estar. Entonces la expectativa que tiene nuestro hijo mayor o el niño como tal, esa expectativa que tiene el niño por ser un niño bueno, responde a la necesidad que yo tengo como adulto de ver mis propósitos, mis capacidades, mis competencias parentales, digámoslo así, reflejadas en la calidad del comportamiento de mi hijo, ¿sí? Y eso es algo que a veces ni siquiera el niño es el que está en el primer, digámoslo así, el principal beneficiario de toda ese esfuerzo, sino que es muchas veces los otros adultos, empezando por nuestros papás o por las otras personas del núcleo familiar que están de alguna manera evaluando y con esa lista de chequeo ahí muy pendiente, pero mira, es que mira que tú, claro, el orden, sí, mira que es que el orden en tu casa, eso habla de ti, mira que tus hijos no tienen hábitos, mira que tus niños no son obedientes, mira que tus niños no son educados, y empiezan a pasar una cantidad de expectativas y de ideas de nosotros los adultos que muchas veces están lejos de lo que el niño necesita realmente para ser un niño feliz, para ser un niño con una singularidad sana, con una capacidad de darse a los demás, que no solo lo haga feliz y lo haga sentir bien, sino que además lo va a hacer una persona que va a contribuir a la sociedad y que va a contribuir a otras personas, ¿cierto? Eso a nosotros nos tocará verlo. Nosotros posiblemente no como papás, yo veo a mis hijos, la mayor tiene 12 años, el menor tiene 11 meses, casi ya un año cumple en estos días, y yo los veo y yo estoy seguro, aunque obviamente pues espero que así sea y le pido a Dios que me toque ver muchas de esos frutos que ellos van a recoger, pero yo estoy seguro que la mayoría de las cosas que van a enfrentar como adultos, ya no voy a estar acá en este mundo, ya pues ya estaré muerto, sí, en la realidad. Estará mi legado, estará mi amor por ellos seguramente, pero ya está, es parte de la vida de ellos. Y la crianza es un permanente sembrar y recoger. O sea, uno quiere sembrar todos los días, uno siembra todos los días a través de la crianza, pero yo quiero tener una recompensa, yo quiero tener una respuesta inmediata, porque además cada vez somos más ansiosos, ese tema lo vamos a desarrollar más adelante luego, pero cada vez somos más ansiosos como papás de tener que ver ya en la personalidad de mi hijo, en la conducta de mi hijo, una cantidad de tareas terminadas nuestras, pues como papás. Entonces yo pienso que hay mucha tela para cortar, pero yo diría que esa es como la base, ¿sí? Que queremos cumplir una expectativa que a nosotros alguien nos impuso, muy posiblemente los papás, los abuelos, el medio en el que crecimos, el medio en el que nos desarrollamos. Y eso nos va llenando a nosotros la mente de unas expectativas frente a lo que es un niño bueno. El niño bueno de hoy es muy distinto al niño bueno quizás que nosotros éramos cuando éramos pequeños, ¿sí? El niño bueno en nuestra época era el niño pues, que saludaba, era el niño de buenos modales, era el niño que estudiaba y le iba bien en el colegio, era un niño que tenía una cantidad de valores pues, que el mundo de entonces valoraba o apreciaba. ¿Qué es el niño bueno hoy? O sea, también tendríamos que partir de ahí, ¿sí? El niño bueno hoy es el niño, no sé, es difícil, ¿cierto? Es difícil solo pensar en esa categoría del niño bueno. Entonces, un niño bueno hoy es un niño que no pone problema, es un niño que obedece, es un niño que no se enferma, ¿sí? Y eso yo lo he escuchado de familias a quienes atiendo también en consulta, que resaltan mucho eso. Resulta que el niño bueno muchas veces para las familias de hoy es el niño que los pone a trabajar poco, o el niño que pone poco problema, el niño que nunca se enferma, que no conoce un servicio de urgencias, que le llaman poco del colegio, es un niño que tiene menos alergias, que se duerme rapidito, que come de todo, o sea, que es un niño bueno. Entonces, sin duda, vamos reflejando en nuestros hijos una cantidad de expectativas, una cantidad de vacíos, de temores, y ellos van respondiendo a eso. Entonces, yo pienso que hoy pues tenemos el mismo desafío que tuvieron nuestros papás seguramente, y es que a través de nuestros hijos, a través de su desarrollo, nosotros nos evaluamos y nosotros nos estamos permanentemente midiéndonos como adultos y como papás. El éxito mío como papá radica en la calidad de hijos o en la calidad de condiciones en las que mis hijos crecen, ¿sí? Y eso pues va en contra también de la singularidad, porque yo puedo formar en un hijo un hábito, por ejemplo,
y puede que mi hijo desarrolle ese hábito siendo pequeño, pero puede que al llegar a la adolescencia mi hijo diga, no más con eso, ya no quiero más eso. Me di cuenta que yo pienso distinto, actúo distinto, tengo otras expectativas, por lo tanto, pues gracias papá, gracias mamá, pero eso no me interesa, soy distinto a ti. Y eso va a llegar, y llega todos los días, incluso con niños de 1 año, niños de mesecitos. Yo recuerdo muchas historias con mi esposa cuando tuvimos pues, a nuestro primer hijo, todas las expectativas de la alimentación complementaria, del colecho, de la lactancia de demanda, todo eso. Algunas se cumplieron, otras no, pero teníamos la mejor intención para dar a nuestro hijo lo que consideramos bueno. Y en este momento muchos de los desafíos que tenemos como papás recaen sobre todo en ese hijo, ¿sí? En ese hijo. Entonces yo digo, bueno, todo el esfuerzo que hicimos valió la pena. Estoy seguro que sí. Pero como papá, uno tiene la ansiedad y la necesidad de ver y de tener una recompensa pronto. O sea, yo quiero darme cuenta, mientras mis hijos crecen, que he hecho las cosas bien. Entonces yo creo que el primer mensaje, Gina, en ese sentido es ese. Es difícil darse cuenta si como papás hemos hecho las cosas bien, porque el ser humano está en permanente construcción, es un ser inacabado. Muchas de las cosas que tú eres hoy o que soy yo como papá, como hombre, como persona, tienen mucho que ver con mis papás. Algunas cosas yo las desarrollé a pesar de mis papás y otras cosas yo soy otras cosas gracias a ellos, ¿sí? Entonces la identidad es un asunto que siempre como terapeutas y como acompañantes debemos saber transmitir de una manera muy optimista, muy esperanzadora, porque tus hijos tienen una vocación, tus hijos tienen una, un llamado, digámoslo así, tienen una razón de ser en el mundo que te sobrepasa a ti como papá y como mamá. O sea, eso te supera a ti, ¿sí? Sí. Yo que trabajo en el ámbito educativo lo veo todos los días. Papás que yo digo, qué buen trabajo han hecho esos papás con este niño, con esta niña, maravillosos, todo lo que se esfuerzan, todo lo que se esmeran en hacer con sus hijos lo han conseguido, pero luego uno ve cambios y giros en la historia y uno dice, pues este hijo es algo muy distinto a lo que los papás esperaban. Y eso puede ser muy bueno también, de hecho lo es, porque la singularidad es lo que a nosotros nos marca como personas únicas, irrepetibles y por definición buenas, ¿cierto? Sí. Y me parece, digamos, muy valioso lo que dices porque eh, te escucho decir, sí, ahorita los papás quieren resultados casi que inmediatos y pienso que hoy en día como muchas cosas también van más rápido, siento que ahora quieren los resultados más Sí, inmediatos, ¿no? sí, Entonces, con eso que ahorita hablo mucho, por ejemplo, de que ha avanzado, cada vez avanza más las redes sociales, el internet, la inteligencia artificial, a veces pareciera como si quisiéramos vivir rápido en todas las áreas, no sé si lo sientes igual, pero sí, sí, sí. pareciera que los papás y las mamás casi que, digamos, yo lo digo comparando un poco las cosas que me preguntaban al inicio, cuando entré en este mundo, digamos, online ahorita, y quieren casi que la fórmula mágica que haga que mi hijo deje de llorar o Sí, obedezca de una vez o haga las tareas sin poner ningún problema. Y pues tú, digamos, como yo que trabajas con familias y estás en ese ambiente educativo que pues también ves cómo están los chicos constantemente, digamos, cambiando con el paso del tiempo, te das cuenta que en realidad no es así, o sea, no existen ni yo les digo mucho acá, Carlos, que no existen varitas mágicas ni fórmulas secretas para que ujú, las cosas de un día para otro, porque es que incluso cuando uno, ya siendo adulto, ya totalmente madura de su cerebro, quiere cambiar un hábito por otro, se demora, o sea, sí, digamos, yo pongo mucho un ejemplo acá mío, y es que a mí hace un tiempo, por unas migrañas muy fuertes que me daban el médico, me dijo, Gina, tienes que bajar el consumo de azúcar y a mí me encantaba comer chocolate. Entonces yo decía, pero sí, ¿cómo hago para dejar comer chocolate? Si no lo reemplazo por otra cosa, no voy a poder. Y efectivamente, a dejar el chocolate, volvía y recaía un tiempo después. Y volvían las migrañas y era un caos, unas migrañas muy fuertes y muy incómodas. Cuando pensé, ¿por qué? Tengo que reemplazarlo por algo, pero algo que sea, digamos, sano y que me guste. eh, bueno, comencé a comer unas frutas que yo no estaba comiendo en ese momento y a tomar un poquito más agua
y lo reemplacé y siento que eso ayudó, pero no voy a decir que fue instantáneamente que logré hacerlo, ¿sí? Digamos que Exacto. fue un ir y venir que a veces volvía al chocolate, así me gustara ese nuevo hábito que tenía, pero ya cuando logré como estabilizarlo y entender, ok, es que esto es bueno para mí, mira que cuando hago eso que me dijo el médico, las migrañas no están, ya no me pongo tan irritable y ya todas esas cosas incómodas que me pasaban ya no suceden, entonces ahí como que me enganché y casi que me casé con ese hábito porque vi el impacto positivo en mí en el mediano plazo, no en el corto plazo. Yo siento que en la crianza a veces pasa eso, ¿no? Que en realidad como queremos todo tan inmediato, se nos olvidamos, venga, es que pues, ¿cómo quiero que mi hijo sea perfecto si es que todos los seres humanos cometemos errores, ¿no? ¿Cómo quiero que mi hijo sea obediente si a veces cuando yo no estoy de acuerdo con algo desobedezco? Sin irrespetar a nadie, pero sí tengo derecho a tener como mi propia voz y escucharla, ¿no? Así sea distinta a la de los demás. Exacto. Pasa mucho, digamos, por ejemplo, en la adolescencia, y a veces hay como esos choques con los papás porque creen que casi que se está poniendo su hijo en su contra, o como yo les digo a veces acá, que sienten que como si una nube negra llegara a ponerse encima del hogar y pues no es tan así, o creer que mi hijo tiene que complacer a otros y hacer todo lo que les digan, cuando yo acá, y literal se los he dicho no sé cuántas veces, pero no me voy a cansar de decírselos, y es que si yo le enseño a mi hijo que tenga esa obediencia ciega, hoy me obedece a mí en todo por miedo, pero luego lo expongo más adelante a que quién sabe a quién lo obedezca a Sí, cambio de qué, ¿no? Puede exacto, poner eso es clave. su salud física, su salud de integridad, digamos, su salud mental, ¿no? Entonces, si nos ponemos a pensar en el mediano, en el largo plazo, a veces yo sé que la mayoría de las personas, de las familias, quieren que sus niños sean buenos por el hecho de que quieran que sean buenos seres humanos, que le aporten a la sociedad, que dejen cosas bonitas. Pero con ese tipo de cosas yo siento que le cargamos unas maletas muy fuertes en la espalda de esos hijos, que en realidad lo único que van a hacer es que se den látigo. Si no soy perfecto, cada vez que cometo errores. Si no complazco a los demás, cada vez que se enojan conmigo, porque es que fue mi culpa y no fue culpa de esa persona. Exacto, exacto. Y si, o sea, casi que se van a cargar una culpa por cualquier cosa que no hicieron, pero no porque no quisieran, sino porque claramente no se parte como de lo que uno es, ¿no? Y por eso, Carlos, me gustaría que tú nos dijeras, yo acá, digamos, trato de no ponerles una mirada, digamos, ni muy rosa, pero ni tampoco pesimista, sino como realista de todo esto. Y la idea de estos espacios es que tengan, digamos, herramientas. Entonces, indagando de esto, como volteando un poco la situación, esos hijos necesitan, digamos, que les enseñemos autoestima, ¿no? Cómo Sí. aprender a poner límites, cómo alimentar su confianza para que no caigan en ser complacientes, en ser obedientes, en ser perfectos. Entonces, ¿cómo podríamos enseñarle a esos hijos desde la infancia Sí. eso, digamos, en tu hogar y en tu práctica profesional que, digamos, has visto que funciona y pues que no? Sí, bueno, yo podría aportar bastante desde mi práctica profesional, sí, porque es bien difícil hacerlo ya uno como papá. Y reconozco eso porque pues uno como papá, pues bueno, todo se le mezcla a uno, ¿cierto? Tanto las expectativas humanas, profesionales, toda la información que uno tiene en la cabeza, como obviamente pues ya la parte emocional, el corazón. Entonces voy a hablar de lo que debería ser, lo que no quiere decir que en mi casa pase pues con perfección, ¿cierto? Es el intento permanente como papá y como mamá, mi esposa, estoy segura que también ella trabaja fuertemente en eso y me da una mano con eso. Hay algo, y lo mencionamos al principio, y es la lealtad, ¿sí? La lealtad, o sea, nunca vas a encontrar a alguien tan ocupado en complacerte como un hijo, aunque no parezca, ¿sí? El hijo está formando toda su, lo que tú mencionaste ahorita, toda su autoestima, su concepto personal, la idea de sí mismo, la valoración de sí mismo, toda esa mentalización, que es un proceso tan clave de esas etapas entre los 10 años, bueno, que sea antes de los 10 años, pero que ya se concreta pues en esa pubertad. Todos esos insumos que ha tenido el niño los ha obtenido de la valoración que tú hagas de él.
Entonces un niño o una niña nunca va a echar en saco roto pues lo que papá y mamá hacen o hacemos. Y por eso es tan importante cuidar la evaluación que hacemos de las conductas y de los comportamientos de los niños, porque uno podrá pensar, no, bueno, pues yo le digo esto a mi hijo pues para que sea mejor, yo le hago esto para presionarlo un poco, o le digo esto, o le exijo esto para que él sea exigente consigo mismo. Sí, pero pensemos por un momento en qué piensa tu hijo de sí mismo y qué es lo que tu hijo tiene en la mente de lo que tú piensas de él. Entonces, lo que tú mencionas ahorita es clave. Son niños que tienden a ser, o sea, me refiero a los niños que son sobreexigidos por papá y mamá para que sean siempre ese niño bueno, ese niño que me da satisfacción, que me da alegría y que además muchas veces son puestos en comparación de otros. Que eso es fatal, porque cuando hay hermanos y uno de ellos es el niño bueno y el otro es el que me da mi guerra o el que me da la batalla todos los días, entonces, mira, es que tu hermano, en cambio, mira, tú haces esto, pero no te has dado cuenta que tu hermanito o tu hermanita, en cambio, sí lo hace, mira, ¿y por qué tu hermana sí es capaz y tú no? Entonces, esa comparación que te pone a ti en relación de alguien que se supone que sí es el niño bueno y yo no lo soy, pues genera un efecto no solo devastador en la autoestima, sino también una pregunta muy existencial y de, bueno, entonces yo, ¿qué lugar ocupo en esa familia? ¿Cuál es el lugar que yo ocupo en el mundo? Porque es que mi lugar en la familia es mi lugar en el mundo. ¿Sí? Si ella es la niña buena o el otro es el niño bueno, entonces yo quién vengo siendo. Y el esfuerzo de ese niño o de esa niña por obtener por fin una buena valoración de sus papás, lo va a tener tan enfocado y tan ocupado, todas sus energías, toda su fuerza, todo su potencial, va a estar tan ocupado en ganarse esa recompensa de la buena valoración del adulto, de los papás en este caso, que se le va a olvidar crecer, se le va a olvidar aprender, se le va a olvidar entender que pues la vida es así, que uno aprende cada día algo y uno se esfuerza en hacer las cosas bien, a veces se le da, a veces no, pero los niños necesitan entender que son buenos por definición, todos somos buenos, ¿sí? Es bueno tenerte, es bueno que hayas nacido, es bueno que seas mi hijo, yo me siento orgulloso de que seas mi hijo, no por lo que haces o por las funciones que yo te he encomendado, o que te ha encomendado la sociedad, o la abuela, o el colegio en el que estás, sino porque realmente eres bueno, es una persona maravillosa, ¿sí? Y poco a poco, pues en nuestras decisiones y en el carácter que se va formando poco a poco, pues vamos honrando esa dignidad que tenemos y vamos comportándonos de acuerdo a esa dignidad que tenemos, que no es dada por papá y mamá. Sí, porque la calificación de un niño bueno, de un niño no tan bueno, o de un niño que vale o no vale, no es una valoración que está en manos de papá y mamá. Es algo que es inherente a la naturaleza del niño. El niño es bueno porque sí. Y vuelvo y repito, a veces es bueno a pesar de los papás que tiene. Los niños, todos podemos hacer cosas buenas a pesar de los papás que tuvimos. Siempre podemos tomar buenas decisiones a pesar de las circunstancias en las que crecimos. ¿Sí? Podemos tomar buenas decisiones y podemos hacer algo bueno con nuestro carácter y con nuestra libertad a pesar del lugar que ocupemos en nuestra familia. Porque además es algo que el niño en ningún momento eligió. Es una circunstancia que ni siquiera los papás elegimos. Entonces, aunque esto no es un síndrome ni es un problema clínico, digámoslo así, si es algo que puede terminar pasando en la pauta de relación con ese niño del que se espera demasiado, ¿cierto? Y espero mucho de ti, pues por lo que sea, espero mucho de ti porque el momento en el que naciste, tú le devolviste el sentido a mi vida, por ejemplo. Imagínate qué responsabilidad tan grande, un niño que acaba de nacer y ya papá y mamá piensan que ese niño nació para darle sentido a su matrimonio, por ejemplo. Eso no es culpa del niño, pero los niños Porque llegan nuestra ya con pareja, una misión, imagínate. Claro, y además son circunstancias que se dan, pues, y hay que reconocerlo. Como papás, yo mismo con mi hija mayor muchas veces pienso, pues esta niña le devolvió el sentido a mi paternidad, porque yo tenía otro sentido, pues por las circunstancias de vida que tuve en ese momento. Mi hija mayor digamos así, no es hija ni esposa, pues es una persona importantísima, pues para mi hija, pues mi esposa y sus hermanos y todo el núcleo que tenemos ahora, pero las circunstancias de ella fueron distintas a las circunstancias de sus hermanos. Y eso no puede cargarla a ella toda la vida,
es que claro, yo llegué a cumplir una misión en la vida de mi papá. No, 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 tú viniste a cumplir una misión que algún día encontrarás, algún día descubrirás cuál es, pero está por encima del significado que para mí tuviste como hijo. Los hijos a veces para nosotros, Gina, tienen un significado de realización, de orgullo, de honor, ¿sí? De lo que sea. Y eso pasaba en los Reyes hace unos años, cuando nacía un hijo y si nació un varón o si nació una hembra y no sé qué, y entonces eso qué significado tiene para el reinado. Y sigue pasando. Nosotros nos reímos de las historias de Luis XV, Luis XVI, pero está pasando exactamente lo mismo cuando ese niño llega y llega como a completar o a perfeccionar una historia que es nuestra responsabilidad, no es la responsabilidad de nuestro hijo. Entonces, cuando nosotros tenemos esa expectativa de tener un niño bueno, un niño bien comportadito, un niño al que le va bien en el colegio, un niño que no se enferma, un niño que encaja bien en el colegio, un niño que obedece a la autoridad, o un niño que viene a gozar, a llenarse de experiencias positivas, de experiencias gratas, de experiencias placenteras. Entonces, venga, ¿y dónde queda la responsabilidad de ese niño? Si yo traje un niño para que gozara, ¿por qué? ¿Cómo así que yo traje un niño para que gozara? ¿Eso lo escogió el niño o lo escogieron tus circunstancias? ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿Sí? Ahora yo ponía esa pregunta al comienzo, Gina, porque quizás en la época de nuestros papás el objetivo era más, bueno, un hijo que contribuya a la sociedad, un hijo que sirva en el sentido del servicio, no de la utilidad, sino del servicio. Un hijo que sirva a los demás es un hijo que va a ser feliz. Yo tengo bastante de eso como papá. En mi crianza guardo muchos recuerdos sobre la sensación de sentirme útil porque sirvo a otros, porque amo a otros y le facilito la vida a otros. Claro, soy el tercero de 7 hermanos, de 8 hermanos, 7 hombres, una mujer, en mi caso. Entonces, para mí el servicio era casi que un estandarte. Yo sabía que yo iba a ser más feliz si tenía una alta capacidad de servir a otros. Y todavía tengo eso muy, muy, muy en mí. Entiendo que mis hijos son distintos, tienen otras circunstancias, ¿sí? Pero quizás los papás podríamos preguntarnos hoy por qué le exigimos tan poco a los hijos en razón del servicio. Y más bien lo que buscamos es que la pasen bien, que no tengan problemas con nadie, que no sean rechazados por nadie, que sean como reyes a donde lleguen. Eso es una respuesta de nuestra experiencia como hijos y como personas, ¿sí? Yo no creo que un hijo vaya a ser más feliz porque tenga más cosas, o porque tenga menos conflictos, o porque tenga menos contradicción en su entorno. De hecho, la contradicción, el conflicto, las pérdidas, los fracasos, incluso muchas veces las agresiones, y pues, esto pues es delicado lo que estoy diciendo, pero en el contexto se entiende, muchas veces pueden ayudarnos a desarrollar una capacidad de resiliencia que sí está muy relacionada con la felicidad. Entonces, yo pensaría que si nosotros queremos tener todo bajo control y queremos pensar que nuestro hijo ya porque es un niño perfecto, un niño que está llamado a eso, que siempre tiene que ser perfecto y al que no le puedo, mejor dicho, no le puedo perdonar media, como decimos aquí en esta tierra, pues entonces mi hijo va a crecer con una dificultad tremenda para hacer lo que quiere, para valerse o para guiarse por su criterio, para guiarse por su concepto, por su idea que tiene de la vida. Va a tener un miedo permanente a la desaprobación, un miedo tremendo al fracaso social, ¿sí? Va a ser un niño que no va a expresar sus emociones de manera abierta, de manera clara, porque no tiene el derecho a hacerlo. Yo pienso que si yo lloro, pues yo me quejo de algo, que es lo más normal en un niño, o si yo manifiesto mi enojo o mi rechazo a una situación, entonces yo ya no voy a ser merecedor de esa mención, ¿sí? Del niño bueno. El niño bueno, yo diría que el niño bueno no existe, pues en términos de que el niño haga algo porque lo considera bueno y porque es el resultado de su carácter, de su voluntad. No, falta todavía mucho para que el niño realmente desarrolle unas habilidades que le permitan sentirse bueno pues por merecimiento propio. El niño es bueno, ya lo dije, por dignidad, todos los niños lo son.
el niño que come, el niño que no come, el niño que tiene una alergia, el niño que no tolera la proteína de la leche, el niño que no sale de un tratamiento para entrar a otro. Esos niños que nos ponen a correr más a los papás, son niños buenos. Y son niños que nos están haciendo mejores a nosotros los papás. Y quizás son los niños que más nos ponen a trabajar y que más nos ponen a sufrir. No es el niño bueno claro, el que me hace sentir orgulloso, ¿sí? Con el que yo saco pecho cuando voy al centro comercial, cuando voy a un parque de diversiones, cuando voy a unos juegos múltiples del colegio de mi hijo y veo que mi hijo definitivamente tiene la delantera porque es hábil, es avispado, es muy, muy hábil socialmente, conoce a la gente, ¿sí? Es encantador, todo el mundo quiere hablar con él. ¿Sí? ¿Y el otro qué? El otro entonces no es bueno. El otro que tengo pegado a la pierna porque no es capaz de separarse de mí, que llora cuando siente que me voy. Entonces ese no es un niño bueno. Claro que sí. Y ese niño tiene el mismo potencial de desarrollar un carácter que lo va a hacer feliz y que va a ser una persona muy buena para el entorno en el que termine rodeado. Va a tener las mismas posibilidades de ese niño que hemos llamado bueno, porque es el que nos da buenas notas en el colegio, o el que el mundo adulto, por consenso, ha determinado que es el niño bueno. Carlos González, el famoso pues pediatra español, habla mucho de esto y dice que el niño bueno es un espejismo. El niño bueno es algo que es un anhelo que tenemos los adultos porque nosotros quisimos haber sido esos niños. Nosotros quisimos ser esos niños, ¿sí? Y al no lograrlo, pues naturalmente el ser humano no tiene por qué lograr esa expectativa. Entonces, como no lo logramos nosotros, queremos que nuestros hijos lo logren. Entonces queremos que nuestros hijos sean el orgullo de los abuelos, el orgullo de los profesores, el orgullo de su sociedad, el orgullo de su entorno. Y son niños que van a crecer, tú lo dijiste ahorita, con una dificultad tremenda en fijar un límite, en decir, no estoy de acuerdo con esto, en decir, a mí no me gusta esto, yo no quiero estar acá. Pero es que es una clase, tienes que estar en la clase. Sí, pero no quiero estar. El niño puede llorar cuando no quiere estar en una clase, o cuando no quiere estar en el culto, o cuando no quiere estar en un lugar o en el otro, porque es un niño. Y eso a veces se nos olvida. Entonces, niño y bueno, muchas veces son dos palabras que se contradicen. Ya lo dije, hay que tener en cuenta que por su dignidad, por la dignidad, todos lo somos, todos somos buenos, todos podemos ser muy felices, hacer mucho bien y amar. Eso nos convierte en personas maravillosas. Pero lo bueno ya te toca a ti. Ser una persona buena te toca a ti. Yo te voy a enseñar, yo te voy a acompañar, yo te voy a orientar. Soy tu papá, te amo, pero tú vas a ser tan bueno como te dé la gana. Porque la libertad es eso. Es como la felicidad, ¿sí? La felicidad es que yo tengo hijos felices, ¿no? Eso no lo sabes. Pues que tengan niños muy bien alimentados en los mejores colegios, con unos muebles espectaculares en la casa, en una casa maravillosa, andando en un carro último modelo. Eso no quiere decir que tu hijo sea feliz, porque eso le toca a él, eso no te toca a ti. Entonces, la crianza es eso. La crianza es el arte de saber entender que hacemos muchas cosas con una intención que tiene un efecto, por supuesto, en la vida y en la libertad de nuestros hijos, pero eso no garantiza que tu hijo escoja eso, lo elija y lo asuma como norma de vida, ¿cierto? Por eso es tan importante evitar ese paradigma del niño bueno como si fuera el único objetivo de mi crianza, porque tu hijo te va a dar sorpresas, te vas a dar cuenta que tu hijo, ese hijo que es bueno, ese niño bueno, entre comillas, va a ser un niño que te está ocultando cosas, que se comporta distinto con los amigos, que en el chat tiene otro tipo de lenguaje y otro tipo de conversaciones distintas a las que tiene contigo. Ese niño bueno que es el orgullo de la abuela, es un niño que puede estar molestando a otro en el salón, o que puede estar diciendo mentiras, o que puede estar haciendo trampa en un examen, porque es un ser humano. Y meterlo en esa categoría de niño bueno le estaría quitando la posibilidad no solo de equivocarse, sino la posibilidad de obtener de ti lo mejor para ser una persona feliz, para ser una persona feliz como resultado de sus buenas decisiones, no feliz como resultado de todo lo que el papá y la mamá han hecho para que sea feliz. Como papás haríamos lo que fuera para que nuestros hijos fueran felices, pero resulta que eso no nos corresponde a nosotros. La felicidad de un hijo es un dilema tremendo, es nada más y nada menos que la libertad de un hijo. Esa es la felicidad, es la libertad.
Entonces yo veo papás que se rasgan sus vestiduras y lloran amargamente cuando se dan cuenta que a pesar de todos sus esfuerzos y de todos sus sacrificios, su hijo se suicida o su hijo cae en una droga o su hijo rechaza categóricamente todas las oportunidades que tiene para ser una persona mejor. Es que la felicidad no está únicamente en ti. Entonces, estamos hablando de algo que es muy grande y por eso es tan importante pensar en esas estrategias que tú me dices ahorita. Bueno, yo diría que el amor incondicional es la primera, ¿cierto? El amor incondicional. Un hijo que crece pensando que merece el amor de los papás únicamente cuando hace cosas buenas, pues es un niño que va a sufrir mucho. Porque además el niño necesita ese amor de papá y mamá, sobre todo cuando está fallando, sobre todo cuando no entiende lo que pasa, sobre todo cuando es caprichoso, sobre todo cuando no se concentra en el colegio, cuando le cuesta decir la verdad. Es en ese momento, el momento en el que más te va a necesitar a ti y a tu amor incondicional. ¿Sí? También el niño bueno o el niño digno, digámoslo así, el niño humano, es un niño que necesita expresar las cosas como llegan, ¿sí? Porque todos cuando tenemos 5 años hacemos pataletas, hacemos berrinches, hacemos desastre con nuestras emociones, porque es el momento para aprender a hacer eso. Y sobre todo cuando los demás dicen, ay, pero ¿qué le pasó a Carlitos como era de bueno? ¿Y qué le pasó? O sea, esa pataleta, tú que eres un niño bueno, sí, yo que soy un niño bueno también puedo hacer pataleta. Y también necesito expresar esto que no sé qué es. El niño no sabe qué es frustración, el niño no sabe lo que es la tristeza, el niño solo dice, no soy capaz, no puedo, eso que me pides no se me da, o sea, no sé cómo obtenerlo. ¿Cómo es eso del autocontrol? A ver, pero tiene 5 años. Y hay muchos niños buenos que no se controlan a los 5 años y que van a ser maravillosos adultos. Claro, depende de lo que hagamos con esa situación, ¿sí? En gran parte, pero las expectativas aterrizadas. Si tenemos expectativas excesivas como papás, pues vamos a crearle un grave daño a nuestros hijos, porque tu hijo no tiene la culpa de que tus expectativas sean así. De pronto tiene más responsabilidad los abuelos de que las expectativas tuyas sean esas. Tiene más responsabilidad, pero tu hijo, ¿qué tiene que ver con tus expectativas? A decir entonces que para cerrar nos compartieras si cuando tenemos esos niños fuera del hogar, en otros espacios, tú hablabas ahorita de los abuelos, ¿no? Entonces, con los abuelos, en el curso de verano de vacaciones, en el colegio, ¿cómo podríamos enseñarles a que no se casen con esa etiqueta tan pesada y que los hace sufrir tanto de niños buenos? Porque, por ejemplo, en el entorno escolar, a veces pasa que si los meten mucho en esa casilla, si tiene ciertas calificaciones o si se porta de cierta forma, entonces, ¿cómo les enseñamos a que en otros espacios no se casen con esa etiqueta que se vuelve como un peso Sí, grande? sí, pues yo creo que es inevitable, Gina, porque uno como persona siempre busca hacer el bien. Es decir, hay una tendencia natural pues a hacer las cosas bien y sobre todo a que los demás califiquen bien lo que uno hace. O sea, somos seres sociales, ¿no? Entonces los niños no van a estar exentos de esa búsqueda de agradar a otros, de agradar a un profesor, de agradar a papá, mamá, a la abuela, ¿sí? El punto es que eso está bien buscar tener una buena calificación por los demás, somos seres sociales, pero ni más faltaba. Y es muy, muy valioso cuando los demás ven las virtudes de tus hijos y los demás las quieren aplaudir, las quieren resaltar. El tema aquí es que cuando eso no es la constante, cuando hay unas emociones que quizás no son adecuadamente manejadas, cuando hay desacuerdo, cuando hay un límite que uno tiene que plantear, cuando ese niño bueno dice, no, mira, yo ya eso no me parece que lo que esté diciendo mi abuela esté bien, o no me parece que lo que pasó en el colegio esté bien, o sea, no deja de ser un niño bueno. O sea, la expectativa de ser un niño virtuoso, lleno de cosas buenas, lleno de valores, lleno de esfuerzos que lo han destacado cada día más, pues no quiere decir que porque no respondes a esa expectativa de los demás, entonces seas una persona que ya no valgas tanto. Yo pienso que el discurso que tenemos los adultos que ir mirando y revisando es
es un discurso más orientado hacia la dignidad del ser humano, de la persona, del niño, hacia la igualdad, pero en términos de la dignidad, vuelvo y repito, todos tenemos una dignidad igual, no hay alguien que valga más que otro. Sí, puede que tú seas más destacado académicamente, puede que tú seas un deportista talentoso, de alto rendimiento y lo que sea, pero eso a ti no te da el derecho de sentirte que eres mejor que nadie, ¿sí? Aunque tengas unos resultados más destacados en algunas áreas, en una área más que en otras, o en el ámbito competitivo, pues porque eso es algo que inevitablemente se da en un colegio, se da en una sociedad donde vemos la necesidad de destacar y de resaltar los esfuerzos de alguien de manera heroica, ¿cierto? Entonces aparecen los premios, las medallas, el primer lugar, el segundo lugar. También eso es parte de la vida y pues, nuestro mundo no es perfecto y así funciona y pues necesitamos a veces darnos un espaldarazo diciendo, vas bien, sigue así, ¿cierto? Sí, pero cuando las cosas no salen bien, pues también vale la pena seguir intentándolo. No tienes que ser perfecto para que te amemos, no tienes que ser perfecto para que nos sintamos orgullosos de ti. Aún en esos momentos de debilidad, de fragilidad, de rabia, de descontrol, pues también eres amado y nos llenas de orgullo, ¿cierto? Es eso. Yo pienso que en términos generales eso es lo que como papás tenemos que buscar y sobre todo medir muy bien el impacto que puede tener en un hijo a futuro el ser comparado permanentemente con un hermano, el ser puesto en duda, el ser juzgado, sí, el ser de pronto rechazado o discriminado de alguna manera, de alguna manera. Hay una película que a mí me gusta mucho y que lo refleja muy bien, una película basada pues en este clásico del Dr. Seuss, que es el gato en el sombrero, The Cat in the Hat, y la diferencia entre, creo que es Conrad y Sally, la hermanita, que a ella siempre le ponen responsabilidades, a ella siempre le confían tareas, a ella siempre esperan más de ella. Él dice, bueno, ¿y yo qué hago? Y bueno, ¿y para mí qué, mamá? O sea, yo también quiero responsabilidades. Y la mamá le dice, simplemente no te metas en problemas, quédate quietico. Entonces, ese niño también es bueno, también tiene un alto potencial. Y bueno, la historia pues, y esa fábula, digámoslo así, termina pues mostrando que todos los niños tienen un gran potencial de hacer el bien, de hacer felices a otros y de ser muy felices siendo ellos mismos. Sí, y muy valioso. El niño bueno es un espejismo que tenemos los adultos. Y me parece muy valioso eso que dices, porque es reconocer cuando esos niños tienen logros, pero también cuando tienen momentos de fracasos. Sí, Y yo siento que incluso eso muestra mucho que si sembramos esa semilla, eso puede cambiar, digamos, mucho cómo interactuamos hoy en día en la sociedad, digamos, más adelante cuando esos niños crezcan, ¿no? Porque hoy en día uno ve, y lo digo porque yo lo veo mucho en la calle, cuando una persona, llámese, comete alguna infracción eh, digamos, el peatón cruce con el semáforo que está en verde para los vehículos, y eso, solo esa cosa pequeña se vuelve un problema y ya tienen a veces hasta enfrentamientos físicos de palabras, y siento que si aprendemos a abrazar esos momentos de logro, pero también esos momentos de fracaso, incluso podremos sembrar en un futuro, ¿por qué no en un mediano o largo plazo, unas sociedades que sean mucho más respetuosas y más empáticas con el otro, ¿no? sí, Que siento que sí, hoy en día muchos conflictos que pasan en todos lados, sí, sí, situaciones sí. violentas, tantas guerras, tantas diferencias, polarizaciones, en Totalmente, fin, totalmente de acuerdo. Mira, pongamos un ejemplo, Gina. En el ámbito ¿no? educativo, pues el ejemplo bueno, cuando uno habla con alguna familia, si le dicen, es que mi niño es un niño bueno, sí, y el otro también es bueno. El otro con el que tuve esa pelea, o el otro que se equivocó en esa oportunidad, también es un niño bueno que se equivocó, como el tuyo se ha equivocado otras veces, ¿sí? Entonces, Sí, siempre que pensamos en el niño bueno como una meta, pensamos en que hay otros que no son tan buenos. Y eso es terrible, terrible cuando uno está creciendo, porque el niño necesita sentir que tiene posibilidades y que puede ser apreciado por esas posibilidades que va a desarrollar con la debida motivación y con el debido acompañamiento. Entonces, eso sí, yo pienso que tenemos una gran responsabilidad y eso que acabas de mencionar de la polarización, de la segregación, de pensar que hay unos mejores que otros y todo esto, pues es un efecto de caer en esa trampa y en ese espejismo del que hemos hablado en este rato. sí,
Gracias, Carlos, por eso que nos compartiste, a pesar de cierto problema técnico que tuvimos ahorita. Digamos que la espera siento que valió la pena porque estrenamos, digamos, estos espacios con profesionales hombres, con una persona que, digamos, siento que le va a aportar mucho a las personas que van a escuchar esto. Entonces, gracias por eso, y a todos los que nos ven, quiero compartirles que aquí abajo en la descripción encuentran donde pueden seguir a Carlos, Familias que Inspiran, así lo pueden encontrar en redes, y un poco más de él. Y bueno, ahí les voy a compartir la película que nos dijo para que puedan, digamos, verla si no la han visto, que puede ayudarles. Y por si hay alguno de los temas que sientan que hablamos acá, que no profundizamos casi, yo siempre se los digo este año 2025, y es que en este canal hay mucha información, en el Psicólogo Escrito hay mucha información, en el podcast también. Vayan, revisen esa información. Yo lo que les sugiero es no se vayan a sobrecargar de información que ahorita no necesiten. La duda que necesiten resolver, busquen a ver si ahí está. Si no, pues dejen en los comentarios y yo lo tendré presente para un futuro espacio. Preguntas, experiencias que quieran contarle a Carlos, cuéntenos aquí abajo y yo se las haré llegar para que las conozca. Y aquí, digamos, la idea es que podamos conocer a esos hijos cada vez con más amor, más respeto, más conciencia. Entonces, suscríbanse y compartan, porque el único objetivo que yo tengo con esto es que ustedes puedan conectar con profesionales como Carlos y esto pueda ser una semilla que ayuda a que tengamos, ¿por qué no en un futuro, sociedades que sean más respetuosas y más conscientes de cosas que tenemos que transformar? Yo les digo mucho acá que no podemos transformar lo que no somos conscientes, no solo por ustedes, sino por mí. Entonces, bienvenido acá siempre que quieras compartirnos de algo, Carlos. Entonces, muchas gracias y un abrazo enorme. Qué gusto tenerte. Muchas gracias a ti por la invitación y por el espacio. Te felicito. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Chao.